Buenas tardes, profesor Ronald Tamariz. Le damos la más cordial bienvenida. Es un placer tenerlo con nosotros hoy. Sabemos que su destacada trayectoria como licenciado en física pura y su maestría en física médica lo convierten en una figura clave para abordar temas tan cruciales como los objetivos de desarrollo sostenible centrados en la prosperidad y su relación con los desafíos actuales del cambio climático, el efecto invernadero y el calentamiento global en nuestro país. Hoy queremos dialogar sobre estos fenómenos que afectan no solo a nivel global, sino también a nuestra realidad local en áreas como la biodiversidad, la economía y las comunidades más vulnerables. Le agradecemos de antemano su tiempo y disposición para compartir sus conocimientos y reflexiones en esta entrevista. Nada, para servirles. Buenas noches, profesor. Como le comentaba, el cambio climático afecta a todo el mundo, pero en diferentes formas, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cuáles son los efectos más evidentes del cambio climático y qué estamos viviendo en nuestro país sobre todo? Además, ¿cómo contribuye el efecto invernadero a estas consecuencias? Muy bien. Bueno, el principal efecto de la acumulación global de las gases de efecto invernadero, ¿no? Es el GI, el famoso GI, ¿no? Se Claro. estaría manifestando actualmente en nuestro país a través del retroceso glaciar. Bueno, hace poco he estado en Huaraz, ¿no? Siempre me Ujú. gusta ir a Huaraz y me voy a las lagunas de Huaraz, ¿no? Este descongelamiento de los hielos ha hecho que aparezcan nuevas lagunas, muy bonitas, y que muchas personas vayan a visitar. Pero eso a coste de algo que no es muy, ¿cómo se dice? Ideal, ¿no? Porque se están desapareciendo los glaciares y eso hace que la temperatura del planeta Tierra aumente, ¿no? Según el CONAD, por ejemplo, en los últimos 35 años se ha perdido el 22% de la superficie glaciar, ¿no? Y esto equivale a 10 años de consumo de agua en Lima. Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de agua, ¿no? En un futuro esto de acá va a traer consecuencias. Ya tenemos a nuestro hermano país de Uruguay, está sufriendo de la ausencia de agua, ¿no? No tienen agua ellos ahí. Entonces, eso puede pasar en un futuro en el Perú si no tomamos medidas, ¿no? En el sector de la agricultura también, eh, el impacto es negativo en el desarrollo vegetativo, ¿no? Rendimiento y sanidad de cultivos, ¿ok? Porque hace el desarrollo de plagas. Entonces, eso hace que los agricultores recurran, ¿no? A los insecticidas y vemos que ahora todos los insumos agrícolas, ¿no? Ya sea la cebolla, la tomate, las frutas, ¿no? Ujú. Y la cebolla china que ha salido ahora con la mayor cantidad de insumos químicos, ¿no? Entonces, Sí, también el impacto del niño trae enfermedades, ¿no? Eso hace que se caliente el planeta, el fenómeno del niño, ¿no? ¿Qué relación claro. tiene con lo que hace el efecto invernadero? Bueno, el efecto invernadero es algo natural que siempre ha existido, ¿no? Es parte de nuestra evolución como ser humano. Si no hubiese el efecto invernadero, el ser humano no, la vida en el planeta Tierra no ha podido existir, pero eso ha sido de algo natural. Lo que pasa con el efecto invernadero es que el ser humano lo ha acelerado, lo está acelerando, ¿no? Entonces vemos que ya los rayos solares ya no escapan, ¿no? Los gases de efecto invernadero se aposan en la atmósfera y los rayos solares o los rayos que emanan, la luz que emana el ser humano, si queda, rebota en la atmósfera y regresa, ¿no? Y eso hace que la temperatura aumente, ¿no? Entonces, Claro, sí, eso hay que evitarlo de alguna manera o hay que repararlo porque ya creo que está muy avanzado el problema, ¿no? sí, profesor. Muchas gracias. Bueno, y siguiendo con esa línea, hemos escuchado mucho sobre cómo el calentamiento global está intensificando fenómenos como las sequías y las lluvias extremas. ¿Podría explicarnos cómo está afectando a nuestras regiones más vulnerables y qué tipo de cambios climáticos locales estamos observando? Bueno, el Perú muestra una gran vulnerabilidad, ¿no? Ante variaciones climáticas drásticas, ¿no? Siendo evidencia de ello las pérdidas económicas que implicaron el fenómeno del Niño. En ese sentido, por ejemplo, así bajo un escenario pasivo, los efectos del cambio climático podrían ser incluso superiores, ya que los efectos se potenciarían al involucrarse otros mecanismos que afecten negativamente el crecimiento, como la pérdida de disponibilidad de recursos hídricos, ¿no? Porque justo hablaba de eso, ¿no? Los recursos hídricos, ¿no? Importante, ¿no? Para el consumo humano y generación de energía, ¿no? Entonces, el retroceso glaciar, ¿no? La pérdida de productividad primaria, agrícola y pesquera, como dije hace un momento, ¿no? Los peces migran por el calor, ¿no? Entonces, también eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? La pesquería, ¿no? Y la pérdida de biodiversidad, ¿no? Y cada vez vemos que también los animales están en problema de extinción porque no se adaptan, ¿no? No se adaptan a temperaturas que va cambiando. ¿Quiénes son los más vulnerables? Por ejemplo, hemos tenido hace poco un incendio forestales. El Estado no estaba en capacidad de cubrir ese accidente, ¿no? Ese fenómeno, porque hemos visto que pedían ayuda, morían muchos animalitos y mucha especie, flora y fauna, y bueno, esa es una pérdida que ya no se va a recuperar, ¿no? Pasa un buen tiempo para eso, ¿no? Hablando ahora sobre las soluciones, la ODS 7 en sí busca garantizar el acceso a energías limpias como algo clave para mitigar el cambio climático. En este contexto, ¿usted cómo cree que las universidades desde su responsabilidad social pueden fomentar proyectos de investigación y desarrollo que puedan impulsar el uso de energías renovables en nuestro país? Deberían incentivar, por ejemplo, y premiar los mejores proyectos de investigación, ¿no? Que contribuyen e impulsen el desarrollo de las energías renovables para las diferentes áreas, ¿no? Y profesiones. Por ejemplo, se habla mucho, ¿no? De la energía eólica, la energía solar, ¿no? Pero muchos ignoran cómo funciona, no, cómo puedo producir, ¿no? De manera tal vez casera, esos tipos de energías, ¿no? Y esas energías no es que sean muy complicadas de poder producirlas, ¿no? Solamente necesitamos aire y sol. Pero también la producción de esas energías, hay que ser sincero también, no abastecen a veces mucho la demanda energética de un país, ¿no? Por eso que siempre se va a usar la energía de restos fósiles, ¿no? Porque la energía eólica
y solar todavía no abastece, no llega a abastecer. Se está luchando para que abastezca, ¿no? En una cierta sociedad, una cierta ciudad al menos, pero por ahora se está usando mucho en centros rurales, ¿no? Donde la demanda energética no es mucha, pues no necesita mucha energía, solamente para consumo doméstico, ¿no? No para una industria, ¿no? Tocando otro punto crucial, el desarrollo de infraestructuras resilientes también es esencial para enfrentar los efectos del cambio del calentamiento global. Desde su punto de vista, ¿cómo pueden las universidades, a través de la responsabilidad social que tienen, colaborar con el sector industrial para promover infraestructuras sostenibles que ayuden a reducir estos impactos? Bueno, las universidades es fuente de conocimiento, ¿no? Tenemos varias carreras, ¿no? Que pueden desarrollar nuevos proyectos de producción de energía. Justo hablaba de las energías renovables y no contaminantes, como por ejemplo la eólica, la solar, pero tenemos un mar también tan intenso que también ese mar puede producir energía, ¿no? Podemos usar la corriente marina para producir energía, ¿no? Mareomotriz, que decía, ¿no? También es una energía que ya se está usando en otros países, ¿no? Y la energía eólica marina también, ¿no? O sea, ahorita tenemos proyectos, mejor dicho, ya centrales donde se produce energía eólica en el norte, ¿no? Y también creo que en el sur, pero esos están en la costa, ¿no? ¿Por qué no aprovechar el mar, que también corre mucho viento dentro del mar, para producir energía eólica, ¿no? Sería interesante. Entonces, ¿en qué aporta la universidad? La universidad aporta conocimiento, ¿no? La producción de la universidad, lo que aporta a la sociedad es el conocimiento, y eso es algo rico, ¿no? No aporta cosas materiales, pero aporta eso que no tiene valor en dinero, ¿no? Sino tiene un valor humano, ¿no? Sabemos que además de mitigar, es fundamental adaptarse a los cambios que ya están ocurriendo. Desde su experiencia, ¿cuáles son las estrategias de adaptaciones más revelantes que se están implementando en nuestro país y cómo se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente aquellos vinculados a la prosperidad? Entonces, hablas de adaptación, ¿no? La adaptación viene de todos los peruanos. Si el clima cambia, nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Y parece que nosotros no nos damos cuenta todavía, la mayoría, ¿no? Por ejemplo, no nos damos cuenta que el clima está cambiando. Entonces, es importante, ¿no? Entonces, la actividad es nuestra capacidad como sociedad de cambiar, ¿no? Según va cambiando el clima. Por ejemplo, empezar a cultivar otro tipo de alimentos, ¿no? En tierras que ya no son suficientes, por ejemplo, porque elementos que no necesitan, por ejemplo, tantos pesticidas, ¿no? Que contamina mucho, ¿no? Una vez conversando con una agricultora, me comentó que antes de la deficiencia económica para la compra de fertilizantes, ella decidió empezar a comprar papas con gusanos, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para que esos gusanos cumplen con el principio, o sea, esos gusanos mismos mataban las plagas, ¿no? Se comían las plagas, por ejemplo. Entonces no podemos seguir hablando del cambio climático si no empezamos a dialogar y trabajar en nuestros cambios de conducta también. Eso es importante, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo cambia de celular rápidamente. Un celular, esto de acá, renueva tu celular, ¿no? Las empresas dicen celular. Pero eso de renovar ya está contaminando, pues. ¿Para qué quieres el celular? Para ver mejor, tomarte la mejor foto, el mejor filtro. Esa conducta un poco egocéntrica debe cambiar, ¿no? Porque al cambiar de celular por cambiar, estás contaminando también, ¿no? O, por ejemplo, hay una empresa, que no voy a decir su nombre, que es muy conocida, de ropa, que contamina bastante. Por ejemplo, el consumo de ropa también es recontra consumista, ¿no? El consumismo también está trayendo consigo esto de la contaminación, ¿no? Entonces, el ser humano debe cambiar en su filosofía de vida, ¿no? Si no cambia, eso no va a cambiar, ¿no? Y parece que es muy difícil cambiar el ser humano en su filosofía de vida porque el consumismo le ha ganado mucho, ¿no? En su forma de ser. Pero no todo está perdido, para eso están las universidades, para eso están los alumnos, para tomar conciencia ustedes primero, y eso repartir a su entorno, ¿no? Bueno, buenas noches, profesor. Buenas Es noches, cierto que Ángela. las universidades juegan un papel importante, pero el Estado también tiene un rol fundamental. Profesor, ¿qué nos puede contar sobre las principales acciones de mitigación que el Estado ha puesto en marcha para reducir los efectos del cambio climático, en especial el impacto del efecto invernadero? Ok, el Perú, perteneciente a la ONU, ¿no? La ONU se habló mucho del cambio climático ya hace unos años, ¿no? Se llegó a un acuerdo llamado el Acuerdo de París, ¿no? Una conferencia nacional de la ONU, fue eso, ¿no? Y se concluyó como objetivo el compromiso de contener el incremento de la temperatura media en menor de 2 grados Celsius, ¿no? Ya se ha subido con más de 1 grado, pero el esfuerzo es limitarlo hasta 1,5, ¿no? Entonces, entonces el Perú ya cuenta con una hoja de ruta, ¿no? Y cuenta para hacer frente a este cambio climático, ¿no? Ha tomado varias acciones, ¿no? De adaptación y mitigación. Estas acciones de adaptación y mitigación constituyen el compromiso del Perú para prepararse a los impactos del cambio climático y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Hasta el año 2030. Tiene que ver con el Acuerdo de París, ¿no? ¿Ok? Que el Perú sigue conjunto a las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, este documento va a contribuir, ¿no? A reducir los riesgos y la vulnerabilidad, ¿no? Frente al citado fenómeno global, ¿no? Eso le puedo comentar, ¿no? Y bueno, está en marcha. El Perú ahorita tiene problemas, muchos problemas, ¿no? Y el cambio climático es uno de ellos, pero en estos momentos vemos un problema más urgente, me parece. ¿Cuál es el problema más urgente? El sicariato, el Estado tiene que ver todos esos problemas, entonces hay problemas principales, obviamente, pero importantes, pero también hay urgentes, ¿no? Vemos ahorita una marcha y creo que se está descuidando un poco la parte si bien es cierto, hay proyectos, hay leyes, pero a veces no se hacen efectos, no se en realidad, sino se quedan en el papel muchas veces, ¿no? Entonces nosotros como personas tenemos que tomar mucha conciencia en ello.
Bueno, profesor, en nombre de todo el equipo queremos agradecerle profundamente el tiempo que se ha tomado para esta entrevista. Asimismo, muchas gracias por cada uno de los conocimientos que nos ha brindado y ahora tenemos una visión más amplia de cómo los objetivos de desarrollo sostenible tienen mucha relación con el cambio climático. A través de ejemplos que nos ha brindado, como fue lo del desplazamiento que había comentado, y leyes que también nos comentó, nos damos cuenta que pequeñas acciones que cada uno de nosotros puede tener puede tanto ayudar a mejorar nuestro planeta como también empeorarlo. Y nuevamente, muchas gracias por el tiempo brindado. No, yo los felicito a Gracias. ustedes, yo los felicito a todos ustedes por involucrarse en esta tarea, que no solamente sea por la, para la nota de curso, sino que ya a partir de ahora tomen conciencia, ¿no? Y involucrar a los profesores, está bien, porque a mí también me dijeron un poco, tenía un poco de temor que voy a decir, pero eso me hizo un poco también revisar la literatura, ¿no? Y bueno, estar al tanto también, porque a veces uno también se dedica a trabajar, ¿no? Y se descuida un poco de este tema que es muy importante, ¿no?